Bueno, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor nuevamente para compartir la palabra de Dios, una bendición especial para todos, para cada uno de ustedes que están aquí y también para los que nos escuchan, nos siguen hermanos. Sabemos que la palabra de Dios llega al corazón y que muchos quizá han recibido hermanos y estarán sirviendo al Señor. Bueno, la más rica bendición de Dios para ellos. Les invito a leer, hermanos, la palabra del Señor en Génesis, capítulo 21. Vamos a leer del 1 al 7. Génesis, capítulo 21, del 1 al 7. A ver, esperamos un ratito. Amén. Dice así la palabra de Dios en Génesis, capítulo 21, del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Santo Dios, gracias Padre bueno, misericordioso. Gracias por tu palabra hermosa, Señor. Gracias por estos hombres, Señor, que te amaron con todo su corazón, Señor bendito. Oh Dios, que sean referentes para nosotros, Señor, para seguir adelante, para amarte con todo nuestro corazón, para obedecerte, Señor. Gracias, Padre bueno, misericordioso eres tú, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te agradezco, Señor, la presencia de cada uno de mis hermanos presentes y tu bendición también para todos aquellos que nos escuchan, Señor amado. Oh Dios, bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Señor, el privilegio de conocerte. Oh Dios amado, te amo, Señor, con todo mi corazón, con todo mi ser. Sé que soy imperfecta, Señor, porque estamos en este mundo aún, Señor, perfeccionándonos para un día encontrarnos contigo. Pero ayúdanos a ser fieles y fuertes, Señor, en las pruebas, en todas circunstancias, Señor. Nunca dejar, Señor, de seguir por los caminos trazados por ti, Señor amado. Gracias, Dios de los cielos, por tu amor y te lo agradezco. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy día pues vamos a... Tomen asiento, hermanos. Vamos, hermanos, voy a dar un mensaje biográfico, así, de un poquito de Isaac. Isaac, hermanos, para algunos la vida de Isaac parece opaca, porque Isaac, hermanos, en comparación con su padre, que fue Abraham, hermanos, nada que ver. Abraham, sabemos que ¿quién no habla de Abraham hasta ahora? Pero aún hasta ahora, hermanos, Isaac siempre está relegado, ¿verdad? Pero Isaac también, hermanos, fue el segundo patriarca. El primer patriarca fue Abraham y él fue el segundo patriarca. Y la bendición de Dios, la promesa de Dios, hermanos, se hizo realidad, vamos a ir presente en la vida de Isaac. Entonces, hermanos, nosotros pues tenemos que siempre sacar lecciones, hermanos, de esos personajes tan importantes, que si bien es cierto, como les digo, fue una vida, como se dice, no muy conocido él, porque la Biblia nos habla en el 21 y ya nos va a hablar hasta el 26. Fíjense, en la misma Biblia nos habla de Isaac.
Entonces, hermanos, vemos cuáles son los antecedentes de su vida. Isaac significa risa. ¿Por qué? Porque cuando Sara escucha que Dios vino al ángel y le dice que iba a tener un hijo, y le dice a Abraham, ella se ríe, porque ella era mayor y ya no podía tener hijos. Y hermanos, y también posteriormente también Abraham se ríe. Entonces dice Isaac significa risa. Sus padres, Abraham y Sara. Como les digo, fue pues el segundo de los patriarcas. Fue padre de Esaú y Jacob. Y nació, hermanos, en la ancianidad de sus padres. Recordemos, cuando nace Isaac, Sara tenía 90 años, hermanos. Imagínense, una mujer de 90 años teniendo un hijo. Y ya, hermanos, fue algo, pues, hermanos, un milagro, pero un portento, hermanos, porque si en estos tiempos máximo, hermanos, pues ya por mucho, hasta 50, 48 años, pero más no. Sin embargo, hermanos, Dios permitió, hermanos, abrir la matriz de Sara para que ella pueda concebir un hijo. A los 90 años tuvo su hijo, y Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac. Eran ancianos ya, pero tuvieron su hijo. Porque las promesas de Dios, hermanos, son verdaderas. Dios le había prometido que de su simiente nacería un pueblo. Y pasaban los años y no había el hijo. Es más, él tiene su hijo, ¿no? A proposición de su esposa Sara, tiene un hijo con Agar, egipcio, Ismael. Pero, hermanos, Dios le dice, no, él no va a ser el hijo de la promesa. De ti va a salir, de tu simiente. Y pasaban los años y pues no se cumplía. Pero, hermanos, las promesas de Dios se cumplen. Muchas veces nosotros decimos, Dios prometió esto y no se cumple. ¿Por qué no se cumplirá, hermanos? ¿Por qué no se cumplirá? Por nosotros. Porque dudamos, porque no esperamos, porque no somos fieles a esa promesa. Como siempre decimos acá, hermanos, y hemos dicho siempre, ¿qué tenemos que creer? Tenemos que creer en las promesas. Primeramente, creer, porque es promesa de Dios. Luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? Apropiarnos de ella. Yo creo tal cosa. De repente, pues, hermanos, vamos a decir, quiero algún joven que diga aquí, quiero ingresar este año a la universidad. Y creo que voy a hacer. Creer. Y si cree, hermanos, y confía en Dios, se va a cumplir. Entonces, hermanos, hay que apropiarnos de ella, y 3 cosas. Primero, creer, apropiarnos y reclamar. Señor, tú has prometido que todo lo que te pida. Señor Jesús, que dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Son palabras de Dios, hermano, no son palabras del hombre, son palabras de Dios. Y todas las promesas que hay en la Biblia, hermano, están refrendadas, vamos a decir, por Dios. Y Dios no miente, hermanos, Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Entonces tenemos que creer. Dios le prometió a Abraham un hijo, y bueno, pasaron los años, él tenía 75 años. Cuando le promete, han pasado 25 años. Y ya, pues, hermanos, tanto tiempo, uno dice, se va desanimando o perdiendo su fe. Pero Abraham es el padre de la fe. Y él esperaba, hermanos. Entonces, vemos, hermanos, ante lo imposible, Dios todo lo hace posible, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo?
Bueno, después vamos a hablar un poquito. Isaac se casa, hermanos, a los 40 años con Rebeca, su prima. ¿Qué más podríamos decir? Mediante esta unión pues se cumple también, hermanos, ya la promesa hecha a Abraham, que de su simiente vendría, pues, hermanos. Entonces fue circuncidado, dice, al 8º día. Y se cree que fue el primer circuncidado, hermanos, en este tiempo. Entonces vemos, hermanos, este hombre, cómo Dios permite que este niño va a crecer y va a ser un hombre de Dios. Entonces, fue, como era hijo unigénito, nacido milagrosamente, porque Dios no cuenta al otro hijo porque no era el hijo de la promesa. Entonces Isaac va a ser el hijo unigénito de Abraham, y en él se va a cumplir, hermanos, la promesa que de su simiente, pues, hermanos, a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos, hermanos, este hombre fue un hombre pacífico. El carácter de Isaac era humilde, hermanos, era humilde. Él no quería destacar. Muchos quieren destacar, que sean conocidos. No les gusta venir a iglesias pequeñas porque no hay gente. Yo quiero ir a una iglesia grande donde me conozcan. Y es verdad, hermano. Yo tengo más de tantos años y conozco, hermanos. No es iglesia, no. Pero esa no es iglesia, es una célula. Hermano, la iglesia la formamos nosotros. Cada uno, no es el local. Somos nosotros los que formamos la iglesia. Entonces, hermanos, Isaac era humilde, él no quería destacar ante la tanta popularidad, podemos decir, de su padre. Él pues pasa muy desapercibido. Y él demostró, hermanos, durante toda su vida la humildad. Él fue humilde. Cuando, hermanos, otra condición de su carácter es que él amaba a Dios, esa devoción que tenía a Dios como su Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque él, cuando ya desde jovencito, se cree que cuando lo va a sacrificar su padre, se cree, hermanos, que él tendría, unos dicen que tendría unos 13 años, otros dicen que tendría unos 15 o 16, no se sabe exactamente, y era jovencito. Y miren, hermanos, hasta dónde llega su humildad, hasta dónde llega la devoción, la fe que tenía en Dios, como su padre. Abraham, hermanos, sufre, seguramente, hermano, la Biblia nos dice, pero que le digan, pues sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, que había nacido milagrosamente, que a la edad, tantos años había esperado, y que le digan, pues, anda, sacrifícalo. Yo creo que sería muy terrible para Abraham, ¿verdad? Pero él cumple, él obedece. Qué precioso, hermanos. Él obedece, la obediencia, porque él amaba a Dios. Él tenía temor de Dios. Y entonces, hermanos, él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Hacer la voluntad de Dios. Y esto demuestra Isaac durante toda su vida, hermanos. Él tenía la misma fe de su padre. Su padre, cuando lo lleva al monte Moriah a sacrificarlo,
Abraham creía, hermano, que así él hubiera muerto, lo hubiera degollado, porque al cordero lo degollaban. Dios le iba a devolver la vida. Él creía, él tenía fe. Qué preciso, por eso le llaman el padre de la fe, hermano. Él sabía y él obedecía, lo iba a matar, porque los sacrificios del cordero tenían que matarlo, los descuartizaban. Y él obedece, hermano. Ahora, de 13 años un niño o de 16 años un joven se va a dar cuenta a dónde lo lleva su padre. Y se acuerdan que le dicen, todo está preparado pero no está el cordero. ¿Se acuerdan? Entonces, él, obediente, si él no hubiera sido devoto, no hubiera tenido temor de Dios, no hubiera amado a Dios, no hubiera tenido la fe que tuvo su padre, hermanos, él no hubiera resistido. Padre, ¿cómo me vas a matar? ¿Verdad? ¿Qué les parece? No hubiera permitido que lo... Y recordemos que prepara todo el altar, que lo preparaban con piedras, que pone leña, la prenden y ponen el cordero, lo amarran y todo eso hizo. Solamente faltaba, hermanos, que lo mate. Por eso es que cuando ya iba a degollarlo, ¿qué hace? Dice que él ya está con el cuchillo, Abraham, y el ángel viene y lo detiene. Entonces vemos, hermanos, hasta ese momento, la fe que tenía tanto Abraham como Isaac. Porque él hubiera dicho, no papá, ¿cómo me vas a matar? Y bueno, hubiera corrido, si hubiera escapado, ¿sí o no? Abraham tenía pues ya 113, porque si tenía 13 años o 115 y el otro pues era jovencito, podía correr. Sin embargo, él obedeció, dejó que lo suban al altar, dejó que lo amarren. Y de repente hasta allá estaba que se prendía la leña. Bueno, como era leña, pues poco a poco no sabemos, ¿no? Pero hermanos, tenemos que darnos cuenta de eso. Estos hombres son referentes para nosotros, hermanos. Que tenemos que tener fe. Sin fe, dice, nadie verá a Dios. Y ellos tuvieron fe. Tanto el Padre como el Hijo tuvieron fe. Tal vez el Hijo pensó, me va a matar, pero Dios me va a resucitar. Tal vez él creía en la promesa que le había hecho Dios. Que él le dijo la promesa, que de su descendencia iba a haber un pueblo, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, nos enseña pues que tenemos que tener temor de Dios, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, que tenemos que tener fe, que tenemos que creer, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso. Me contaba, hermanos, el hermano, que yo lo confundo siempre, el hermanito Rebata con el hermano Noel, y él me contó un testimonio que tuvo. Y bueno, le pasó algo y él tuvo fe que Dios lo iba a levantar. Él dice que se cayó y había perdido la movilidad. Solo dice que miraba. Y estaba con una persona y sí hablaba también. Hablaba, pero no podía moverse. Entonces el joven que estaba con él le decía, porfa, llévame. Y decía, no, déjame. Dios me va a sanar. Dios me va a levantar. Y él me decía, yo tengo fe, me decía. Y gracias a Dios, él tuvo fe. Y no recuerdo cuánto tiempo me ha dicho que estaba en el suelo y empezó a reaccionar. Y Dios lo levantó. Entonces, hermanos,
la fe es tan importante. A veces no nos desesperamos, me pasó esto, ya nos desesperamos. Pero este señor no se asustó. Dice, yo no me asusté, más asustado estaba el joven que estaba con él. Dice, él se desesperaba, quería levantarlo para llevarlo al médico. Y decía, no, déjame, Dios me va a sanar. Y así me contó varios testimonios, hermano. Ojalá que le esté sirviendo al Señor. Hay que animarlo, hermano, que venga, si no está yendo a otra iglesia. Porque me contó varios testimonios bonitos. Entonces, hermanos, la fe es tan importante, hermano. Tan importante que tengamos fe como tuvo este padre y este hijo. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Si Dios nos pide algo, le vamos a dar. ¿Y qué acaso nos pide la vida? ¿Acaso nos pide, anda, sacrifícate, dególlate? ¿Sí? ¿Qué nos pide Dios, hermano? Nos pide corazón. Nos pide un poquito de tu tiempo. Un poquito de nuestro tiempo, hermanos. Pero nosotros el tiempo lo malgastamos. Perdónenme, hermanos. Porque muchos malgastamos el tiempo, hermanos. Que hoy día van a ver una película bonita y tengo que verla. Ya nosotros tenemos que ver películas, hermanos. No, pero es que yo veo películas porque son cristianas. ¿Qué cristianas, hermanos? Son cristianas, pero no son auténticos, como dice la Biblia, hermanos. Y son actores mundanos. ¿Qué le puede traer? ¿Qué beneficio le puede traer esas personas que trabajan en esas películas? Bueno, hermano, yo les digo que vean, cada uno va a dar cuenta de Dios, pero les hago solo ver. Otros dicen, no, porque tengo que hacer mis cosas. Es mi único día libre y tengo que hacer. Le damos la prioridad a nuestras... Está bien, hermano, tenemos que hacer, pero también podemos hacer el sábado, pues. ¿Cuántos no trabajan el sábado? O sea que todos trabajan el sábado, pero mediodía seguro. Mediodía nomás. Entonces la única beneficiada es nuestra hermana que no trabaja el sábado. Entonces, hermano, vemos que tenemos que ese mediodía, pues, ahí avanzar. Porque el domingo es día del Señor. Y hoy día estaba meditando, hermano, no sé por qué me vino a mi mente, antes estaba preparando mi mensaje, y me dice, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y yo decía, Señor, no puedo predicar eso porque me van a fusilar. Todo el versículo me perduró. Me hacía que yo piense en eso y que predique eso, hermano. Y clarito, la otra vez quería decir el texto y me olvidé de la mitad. Y yo parafraseé para decirle, no dejando, como dicen en hebreo, no dejando de congregar. Y la Biblia dice, como algunos tienen por costumbre. Yo creo que voy a predicar, hermano, no se me enoja. Seguimos con Isaac. Luego, hermanos, Isaac, la sumisión, ¿no? También, sometimiento. ¿Qué es la sumisión, no? Someterse, pues, una persona a otra. Él demuestra la sumisión también durante su sacrificio. Es eso, somete, pues, a la voluntad de Dios y a la de su Padre. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros, pues, podemos someternos a la voluntad de Dios. Es difícil, porque decimos, pues, hermano, pero Señor, pero no, siempre ponemos los peros, hermano, siempre ponemos los peros, siempre. Yo recuerdo cuando llevé mi curso de castellano en la universidad, en el primer ciclo, y el profesor de castellano nos decía, el pero es la muletilla que usamos para no hacer algo o para decir algo en contra. Sí puedo ir, pero me acordé que hay tal cosa tengo que hacer.
ya no puedo. Y siempre él decía que el pero era la muletilla que usamos para no hacer. Y es verdad, hermanos, si nos ponemos a meditar, si decimos pero, es para decir no. Tenemos, hermanos, que someternos a la voluntad de Dios como cristianos. Llamamos a Dios. Hay que ser obediente a la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, hermano. Obedecer. ¿Se acuerdan cuando Samuel, qué dice? No quiere sacrificio, vamos a parafrasear. Dios no quiere sacrificio, sino ¿qué quiere? Que le obedezca. Y eso es lo que quiere el Señor, hermanos, que le obedezcamos, que le demos un tiempo para Él. Todo el tiempo lo hacemos para nosotros, hermano. Todo el tiempo lo hacemos para nosotros. Ahora, por ejemplo, los que estudian, dicen, no, pero yo por estudio. Hermano, como se estudia ahora, si hasta los domingos, en las noches, a medianoche, le dan sus clases, o que tienes que dar una clase, la otra me decía que tenía que dar una clase un día y que el profesor dijo, no, tengo que clase en otro lugar, así que le voy a dar otro día. Hasta esas cosas pueden hacer. Nosotros no, hermanos, de los tiempos no había el internet, no había el celular, no había nada. Tenías que ser ratón de biblioteca, tenías que ir a la biblioteca y cargar todos tus libros. Y tremendos tratados, hermanos. Entonces, hermanos, hay que darle a Dios tiempo. Yo recuerdo cuando era joven, hermano, yo estudiaba. Nunca falté, a pesar de que vine mi iglesia era súper lejos donde yo congregaba. Pero el día sábado yo nunca dejaba, hermano, de ir a mi culto de jóvenes. Yo me iba. Y el día domingo a mi escuela dominical. Y todavía cuando teníamos, hermanos, que ir, una hermanita me pidió que haga escuela dominical en Villa Salvador cuando estaba iniciándose. Villa Salvador era pura arena. No había casas, eran más. No eran ni chozas, hermano, no eran chozas. Eran de ladrillo, pero superpuestos, hermano. Eran las casas. Y era pura arena, puro hueco, estaban haciendo al desagüe, eran puros huecos en eso. Yo iba hasta ahí, hermanos, tomando como 5 carros, creo, para llegar a donde. Al último sector era cerca Pachacamagia. Y yo mira tempranito de acá, de ahí tenía que venir a la iglesia, porque la iglesia a las 3 era la escuela dominical. Era maestra de la escuela dominical, era secretaria de la escuela dominical. Entonces, hermanos, pero cuando uno ama a Dios, tienes tiempo. Y yo también estudiaba. Trabajaba y estudiaba. Pero es el amor a Dios, es la obediencia que Dios quiere. Someterte a la voluntad de Dios. Él nos pide que trabajemos para Él. Tenemos que trabajar, pues, hermanos. Tenemos que trabajar. Puede traer ángeles, hermanos, que predican el Evangelio. Pero nos eligió a nosotros, tremendo privilegio, hermanos. Que nosotros podemos llevar el Evangelio, ganar almas para su reino. Pero tienes que entregar tu vida completamente a Dios, someterte como Abraham con Isaac. Y, hermanos, vemos cómo tengo tantos textos, pero no hay tiempo. Luego vemos ya casado, con hijos, en el 20, vamos a ver capítulo 26, vamos a leer un poquito del capítulo 26. Aquí otra vez aparece Isaac. Dice, de todo hubo hambre en la tierra, además
de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac, Abimelech, bueno, ya, lean ustedes. Entonces dice que hubo hambre en la tierra, ya él estaba, ya fue, hermanos, ya era hombre, había, Dios quería, hermanos, les había prometido la tierra prometida, recordemos. Y Abraham cuando hubo el primer hambre, que dice ahí, él había ido a Egipto. ¿Se acuerdan cuando casi el rey se enamora de la esposa? Pero Isaac también hay hambre, otro hambre en la tierra, y quiere ir. Y Dios le dice que no. Y va a Gerar, que está, dice, al sur de Gaza, y ahí, hermanos, empieza él eran ganaderos, pero ahí parece que fue agricultor, porque dice que Dios lo bendijo tanto que una buena cosecha, se volvió rico, pero, hermanos, los filisteos empezaron a tener envidia. La envidia, hermanos, que mala es. Envidia porque él prosperaba. Entonces empezaron a reclamar los pozos. Él empezó a desenterrar los pozos de su padre Abraham, que los siervos de su padre lo habían hecho, pero los filisteos lo habían echado tierra, los habían cerrado. Y los siervos de Isaac empezaron a desenterrar, porque el agua en el Medio Oriente siempre se escasa. Entonces, hermanos, pero vienen los filisteos y les tapaban, tienen problemas con los siervos, reclaman. Luego viene el mismo rey Abimelech y le dice que se vaya porque Dios lo estaba bendiciendo mucho y que no sé cuánto, y que le estaba quitando a ellos. Y luego él sigue caminando. ¿Por qué? Porque Dios quería que recorriera esa tierra, que conociera esa tierra que iba a ser descendientes. Y ahí, hermanos, vemos cómo Dios nos sigue bendiciendo. Dios nos sigue bendiciendo. Dios nos bendice cuando somos obedientes, cuando somos humildes, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Dios nos va a levantar, hermanos. Dios nos va a levantar. Pero Él quiere que seamos humildes y que le amemos de corazón. Que no sea de labios, hermanos, sino de corazón. Que salga de las profundidades de nuestro ser, ese amor, hermanos, que a veces no podemos expresarlo con palabras, pero que el Señor sabe, Él recibe, porque sale de nuestro corazón, ese amor imperfecto. Por eso a mí siempre cuando lloro le digo: Señor, recibe mi amor imperfecto, pero perfecciónalo tú, Señor, con tu perfecto amor. Y así, hermanos, siempre oro y le pido a Dios que me perfeccione. Mi amor es imperfecto. Perfecciónalo tú con tu perfecto amor. ¿Y cómo lo va a perfeccionar con su perfecto amor? Si yo no me someto a su voluntad, si yo no le amo de corazón, si no soy humilde. Hermanos, tenemos que, el ejemplo que nos deja este hombre. Y luego, hermanos, ya viene pues el rey y Abimelech le habla. También tiene el mismo problema que Rebeca con Sara, y bueno, pero Dios lo prospera, hermano. Dios lo prospera hasta que por fin, tanto que habían después se encuentran, dice, un pozo de agua, así como un pozo artesiano se llama, ¿no? Que sale del agua, de las profundidades de la tierra, y también se lo quitan. Después ya Dios le da otro, y así, hermanos, él prospera, se vuelve rico en toda esa tierra. Y el mismo rey viene y le dice, y el rey reconoce de que todo lo que él había alcanzado era porque él seguía a Dios, porque él servía a Dios. Él reconoce, un rey pagano de Filistea, y él viene
y le dice que regrese porque querían también ellos ser bendecidos. Porque Dios bendecía el lugar donde estaba, era desierto, tierra árida. Sin embargo, Dios bendecía y le daba una buena cosecha. Y él se podía haber vuelto agricultor ahí, pero hermanos, más ellos eran ganaderos, ¿no? Que tenían ovejas, ganado vacuno. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios bendice, cómo bendice a Isaac. Él quiere, hermanos, que nosotros tengamos, que demos fruto, que no nos quedemos, hermanos, donde estamos, con una fe pequeña, sino Él quiere que nuestra fe crezca. En Gálatas 5, 22 y 23, a ver, si le encuentran el capítulo, vas a leerlo. Gálatas 5, 22 y 23. Bien. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, vemos que ¿qué quiere Dios, hermanos? Bien, Jesús, pues, en el Nuevo Testamento subraya, pues, este principio, hermanos, de que tenemos que dar fruto. Aquí, hermanos, vemos a Isaac, se le llama el pacificador, no peleaba, él no reclamaba, pero estaba dejando un testimonio, hermanos, que el rey después viene y le dice que regrese. Entonces nosotros tenemos que producir ese fruto, hermanos. No podemos, hermanos, ese fruto no va a venir del cielo a nosotros. Los tres primeros vienen del cielo a nosotros: amor, gozo y paz. Pero los siguientes, lea, hermano, los siguientes, tenemos que nosotros producir. Lea, hermano. Paciencia, La paciencia, la benignidad, bondad, fe. Ahí. Tenemos que ser pacientes. Aquí, hermanos, se le dice que a Isaac pacificador porque él no peleaba. Él era su derecho, era su tierra. Sin embargo, él no peleaba. Es ya me voy de acá, ya, quédense. Pero Dios lo bendecía donde iba. Porque no peleaba, no reclamaba. Ahora no por eso vamos a decir, no, hermanos, no hay que reclamar nuestros derechos. No es así, hermano. Tenemos que saber diferenciar también, ¿no? ¿Qué derechos tenemos que reclamar? Pero en este caso vemos que él, tranquilo, ya se iba y Dios lo bendecía. Tenemos que ser, hermanos, pacientes. La paciencia es difícil, hermanos, pero quiere que tengamos paciencia, hermanos, para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuánto esperaría, hermanos, Isaac para tener agua cuando iba a otro lugar? Hasta que abran otro pozo y encuentren agua. Pero él estaba esperando en Dios, tenía fe, tenía paciencia, que Dios le iba a dar esa agua para seguir, para su ganado y para seguir sembrando y bueno, lo que él hacía, para su aseo, para su alimentación. Hermanos, tenemos que tener paciencia y la paciencia tenemos que producirla nosotros, hermanos. Ser pacientes, esperar en Dios. Pero a veces somos muy apurados. No, pero Dios no me da nada, no hay que hacer. Hay que hacer, mucho se demora Dios para dar. Como la hermanita, ¿te acuerdan que les contaba de mi la hermanita? Una hermanita que había tenido un accidente y se había golpeado las piernas. Y todas las piernas estaban, la sangre se había muerto ahí, estaba todo. Entonces, le hacían con mechas
El médico le sacaba con mechas, le ponía mechas, no sé cómo es, pero con mechas le sacaba esa sangre muerta. Pero dice que a ella le dolió un montón. Entonces ella me contaba, hermana Carmencita, ay, ore por mí, porque mire que me duele tanto cuando me sacan, me ponen esas mechas y que no sé cuánto. Le digo, hermana, pues, pero nosotros como cristianos oremos para que Dios la sane. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar, hermano. Ay, hermana Carmen, Dios se demora mucho para sanar. Por eso tengo que ir al médico. Dios se demora mucho. No hay paciencia. No hay fe. No hay fe. Entonces, hermanos, tenemos que producir la paciencia. Dios tiene paciencia con nosotros, hermanos. Somos imperfectos. Le fallamos cada día. Pero Dios está ahí con nosotros, ayudando, llamándonos. Él nos llama por nuestro nombre porque Él nos conoce, hermano. Ahí está llamándonos para que volvamos al camino. Ten paciencia, yo te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a... Cuando lo saca Abraham, hermano, de Ur de los Caldeos, Abraham va, sin saber a dónde va. Por fe. No sabía dónde iba. Y él vivía en una ciudad moderna, tenía toda clase de comodidad, era rico. Y deja todo para vivir en el desierto, caminando por aquí y por ahí. Así, hermanitos, tenemos que tener paciencia, ser benignos. ¿Qué más, hermanitos? Sí. Bondad, fe. Ser bondadosos, hermanos. La benignidad es algo más que la bondad, hermanos. Es llegar más, tener esa empatía con la persona. Ser benignos. A veces vemos, hermanos, a una persona y no sentimos, no sentir, hermanos, lástima, esa lástima de desprecio, sino esa lástima de amor. Pobre hombre, pobre mujer, tirados ahí, viviendo en cartones, o perdidos en la droga, en el alcohol, en el sexo, en todas clases de cosas malas. Hermanos, ser benignos, ser consecuentes y ser bondadosos, dar una palabra, aunque sea una palabra, hermanos. A veces pasamos y están, a mí me da pena, hermanos, hace poco que me enfermé por ir la semana pasada, esos que se pintan y se ponen como estatuas. Y los pobres hacen, no, y nadie les da nada, ni se pagan. Y me da pena porque en Argentina había, en Buenos Aires, en Mar del Plata, eso era. Ahí conocí eso. Y quisiera echarle una monedita, ¿no? Le echo la monedita y ellos empiezan a hacer sus cosas. Pero la gente es indiferente, no es bondadosa. Es su trabajo. Es su trabajo. Como dice mi esposo, a las personas, señoras esas que venden su caramelito, dice, yo les compro, no sé, porque me da pena, dice, y les compro, pues un solcito ahí de su caramelito y ya le estás ayudando. Hermanos, sean bondadosos, déjenos también lo que Dios nos da. Luego, hermanos, fe, mansedumbre. Mansedumbre, ser mansos, hermanos. Ay, qué bonito. Vamos a hablar un día de todo eso, hermano. Ya me pasaron la voz que ya. Ser mansos, templanza, ser templados, ¿no? ¿Y qué más es el último? Ese es el último, templanza. Templanza. Pero fe no me dijiste. Sí, lo dije, después de bondad, fe. No escuché. Por eso me faltaba uno. Entonces, hermanos, vemos que tenemos que tener fe, tenemos que tener bondad, benignidad, templanza, ser templados en todo, hermanos, en nuestro carácter, en nuestra manera de actuar,
en nuestro estómago también. No comer mucho. Si sé que me hace mal, ¿para qué voy a comer? Vamos a comer lo necesario, lo que sabes que no te hace mal. Pero a veces, ay, que he comido mucho y estoy mal. Pero no comas, que es lo que te hace mal. O puedes comer para probar, como decía mi mamá, para la hiel. Mi mamá decía, sirve para la hiel un poquito. Era su palabra de ella, coma un poquito aunque sea para la hiel, decía. Entonces, porque en esos tiempos que decían que se reventaba la hiel si tú te provocaba algo y no comías, dice que se reventaba la hiel, ¿no? Ya pues de esos tiempos ancestrales. Y yo siempre escuchaba a mi abuelita, a mi mamá, que decían eso. Entonces, hermanos, ya pues si nos gusta una cosita, pues vamos a comer, pero templadamente, hermano. Con templanza, para que no nos haga daño. Y bueno, hermanos, un día vamos a predicar de eso para tener más tiempo, pero volviendo a Isaac, hermanos, Isaac fue un hombre, un referente para nosotros, humilde, un hombre que se sometió a la voluntad de Dios, fue pacífico, no peleó, no discutió, le quitaron sus cosas, ahí estuvo, trató, hermanos, de agradar a Dios con su vida. Dios se le aparece a Isaac y ratifica la promesa que le había hecho a su padre Abraham y le dice pues que ya a través de él se iba a cumplir esa promesa, y es así, hermanos, sabemos. Tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. También Esaú lo desecha Dios, fue Jacob el escogido, tuvo 12 hijos y de ahí se forma el pueblo de Israel. Y hermanos, ese pueblo de Dios, el pueblo de Él que nace en el corazón de Dios, siempre oremos por Israel, por la paz de Jerusalén. No como la gente odia a los judíos, nosotros nos odiamos, hermanos. Es el pueblo de Dios. Oremos por los judíos, que vuelvan al reino de Dios. Seamos, hermanos, como les decía, como Isaac, tengamos esa humildad, esa disposición, un carácter amable, bonito, que tengamos la sonrisa. ¿Saben que mi sobrino Josué tiene una sonrisa bonita? Y siempre él estará con su sonrisa. Entonces, hermanos, se nota que tiene un carácter también bonito por su sonrisa bonita que tiene. Cada uno tiene algo, hermano. Mi Osquita, que lo quiero mucho, mi primer sobrino, y todos mis 4 sobrinos los quiero un montón, son mis tesoros, los hijos de mi hermanito querido, y yo los amo con todo mi corazón y deseo lo mejor para ellos. Gracias por estar. Bueno, hermanos, este ejemplo de Isaac, tomémoslo en cuenta, que es un referente para nosotros: humildad, sumisión, obediencia, y que podamos, hermanos, amar a Dios con todo nuestro corazón. Él va a bendecirnos como bendijo a Isaac, como bendijo a través de ellos. Somos bendecidos también nosotros a través de Cristo, porque de la simiente de Abraham, vamos a decir, de Isaac, de Jacob, dice, nace Cristo, y a través de Cristo somos bendecidos todos y cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hasta la próxima. Amén. Amén.